Continuamos en nuestro ciclo de entrevistas en Furia Española TV, conversando con las leyendas del Deportivo Español. Nos recibe aquí como técnico de Alianza Lima en el Hotel Hilton en Buenos Aires, Carlos Bustos, el cordobés. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Marco? Un gustazo poder estar con ustedes, Ariel. Un gustazo, la verdad muy contento de poder estar en esta entrevista con ustedes. ¿Qué significa cuando, si bien dejaste una huella en todos los clubes, porque fuiste un gran central, pero en Español la gente te ama, ¿no? Has dejado una huella muy grande, ¿no? Fuiste un gran jugador en un gran equipo de Español. Sí, la verdad, yo primero el agradecimiento de siempre, de haber pertenecido al Deportivo Español en una época que fue muy buena. Llegamos bastantes jugadores en el año 90 a un equipo que jugaba muy bien y que tenía un grupo humano espectacular, más allá de ser buenos jugadores. O sea, yo digo que independientemente de la calidad de los jugadores que había, era la calidad de personas y el grupo, y fue un placer pertenecer a ese grupo, ¿no? Carlos, ¿crees que formaste parte de la época dorada del Deportivo Español? Bueno, fue una época muy, muy linda. Creo que Español ya había pasado también otro proceso con anterioridad de una época importante y algunos jugadores permanecieron y estuvieron en las dos épocas, y a mí me tocó en los años 90 al 92, en una época que fue muy buena también. Creo que nos faltó de repente poder haber coronado en un torneo sobre todo que fue muy parejo con Newell's y con Vélez, pero que hicimos un gran año futbolístico. Hablando de ese campeonato, que la gente recuerda con mucho cariño, Español estuvo codeándose con los grandes, llegando a la última fecha con chances si lo lleva el Newell's de Bielsa, nada menos. Sí, la verdad que ese año encima ya tenía un rodaje importante el equipo, y se paraba contra cualquier rival a jugar de igual a igual. Conseguimos resultados muy importantes en canchas muy difíciles, y la verdad que era un placer. Había muchos jugadores importantes que fueron determinantes en esa campaña. ¿Por qué no salió campeón ese año Español? Bueno, yo creo que de repente nos pudo haber faltado algo, pero lo de Newell's en ese año también fue impresionante, con una camada de excelentes jugadores, y que nos faltó muy poquito, pero el equipo jugaba muy bien. Era un rival que los equipos no querían enfrentar, o sea, porque nosotros con nuestras armas nos parábamos y jugábamos de igual a igual contra cualquier equipo. De hecho, Carlos, en ese campeonato Español ganó 9 partidos, empató 9 y perdió 1 con River solamente. Sí, yo tengo bien presente de esa época, el único equipo que no podíamos vencer era River, precisamente. Después nos tocó ganar en cancha de Boca, no sé si ese año o años anteriores. Bueno, de hecho, en la etapa que a mí me tocó, un día ganamos 1-0 con gol de Negro Enrique, otro día salimos 3-3 una mañana. Hiciste un gol. Sí, y otra vez ganamos 3-2 el día que Boca podría haberse coronado campeón y que jugamos un partidazo. Así que yo todo eso recuerdo, y después a Racing, a San Lorenzo, a los equipos grandes le hacíamos partido y ganamos, muchas veces ganamos. ¿Cómo estaba ese día la Bombonera? ¿Terminó callada? Sí, la verdad que yo tengo el recuerdo de cuando íbamos al estadio, entre nosotros a hablar, la alegría que iba a ser si podíamos ganar, porque evidentemente encima ese día había elecciones en Boca, y la cancha estaba llena y esperaban una fiesta, claro. Y la verdad que nosotros jugamos un gran partido del equipo. Cuando hablamos de ese partido, también, si bien se le gana al Boca, creo que era el Beto Márcico que termina ganando el campeonato, vos hablás de ese 3-3 que Español revierte, ¿no? Porque lo estaba perdiendo. Sí. Haces el descuento, el 3-2, y después viene el 3-3. Sí. Ese partido Español lo jugó muy bien, con mucha autoridad. Te hablo del 3-3. Sí. O sea, ganar. Sí, efectivamente, yo recuerdo perfectamente esos partidos. Quizás el partido que de repente menos merecimos de eso fue el día que ganamos 1-0, porque sí nos tenían un poquito en nuestro arco, pero... No fue una buena campaña esa la de Español, pero ese partido fue... Metimos importante. Una contra al final, casi al final, que arrancó Walter Porodi, arrancó, y en el final tocó para
para el negro hizo el gol, para Héctor Enrique, ¿no? Pero jugamos unos partidos, ese equipo se paraba en cualquier cancha y jugaba muy bien. Carlos, para el jugador de Español, ¿los motivaba de una forma distinta ir a cancha de clubes grandes? Sí, sobre todo el hecho de saber que éramos nosotros contra el marco, ¿no? Y en ese sentido, sí. Era un gran grupo humano, eso yo rescato, más allá, por eso dije al principio, más allá de la calidad de los jugadores, porque eran grandísimos jugadores todos, cómo se complementó y el rol que cada uno tenía y que trataba de dejarlo mejor en beneficio del equipo. Eso creo que ese equipo logró eso, no es fácil, y ese equipo logró esa parte, ¿no? O sea, entender cuál era el rol de cada quien y tratar de complementarnos todos. Jugaste más de 80 partidos con la camiseta de Español, con el manto sagrado, decimos nosotros, con la roja. 3 goles convertiste, el de Boca, 1 a River, sí, y 1 a tu querido Talleres. Exactamente. ¿Vos te acordás de los goles? ¿Los tenés presentes? ¿Los podés revivir con nosotros, con los televidentes de Furia Española TV? El que menos me acuerdo es el de Talleres, justamente, pero es ¿Habrá sido de cabeza ese? Fue uno, me parece que me quedó uno con el pie que yo crucé, el arquero era Domínguez, si no recuerdo. Después el de River sí, es un partido que perdemos 2-1, claro, que salto arriba de las manos de Comiso, y el de la Bombonera también, es un gol de cabeza que lo hago medio en el segundo palo, o sea, del medio hacia atrás, ¿no? Y en esa época, Carlos, ¿qué delantero te complicaba la vida? Bueno, en realidad yo no era un jugador rápido, era un jugador más tiempista y con algo de técnica, lo que sí, a pesar de que no era tan alto, de que no fui tan alto, había jugado al básquet mucho de chico y eso me ayudaba en el salto. O sea, yo saltaba bastante bien, el Beto saltaba un fenómeno también. Y a mí me complicaban los delanteros que eran rápidos, o sea, los delanteros fuertes o altos, esos más o menos lo manejamos. Lo que sí en la velocidad, por ahí a veces podíamos sufrir, pero bueno, me había acostumbrado a leer un poco el juego y la verdad que también para mí fue un poco más fácil la adaptación a Español. Era la primera vez que salía de Córdoba, pero llegué a un equipo que solo cambiaba el central derecho. Y eso también era una defensa que hacía mucho tiempo jugaba bien y jugaba juntos. Entonces ellos también me facilitaron, la verdad tuve unos compañeros excepcionales. Caballero, cuando hicimos la nota con Oscar Caballero, un señor, está bárbaro, nos hablaba de que los equipos se armaban de atrás para adelante, ¿no? Y que salía de memoria Español. Pedro el grande, ¿no? Charlie y Zaniti por afuera, Charlie que se mandaba. Sí. Vos y Luongo, ¿no? En esa defensa que jugaba todos los partidos. Viste que esos equipos salían de memoria, porque nosotros nos acordamos de esos equipos. Capaz que de acá hace 3, 4 años atrás no te acordás de ninguno. Pero esos equipos repetían permanentemente y vos decías, ¿no? Las piezas se movían muy poco. Eran equipos que salían de memoria. Y defensivamente ustedes formaban un bloque muy bueno. Sí, la verdad es que para mí fue muy fácil, o sea, costó al principio un poquito porque yo era el nuevo, sí, o sea, pero ellos se entendían perfecto. Tú eres un chaval aparte. Sí, tenía ya, cuando llegué a Español tenía 24 años, pero y había jugado, ya tenía 3, 4 años jugando en la primera de Talleres, pero bueno, yo digo que fue muy fácil porque ellos trabajaban de una manera que te simplificaban el hecho, o sea, uno tenía que enfocarse en actuar en el momento que le tocaba, pero después había un entendimiento de un plantel que hacía tiempo jugaba juntos. ¿Les daba mucha seguridad Catalano en la portería? Sí, Pedro, un fenómeno. Pedro, o sea, es más, la cantidad de partidos que jugó, pobre, yo cuando hago el reconto y a veces hablo con algunos, porque en Perú está Oscar Ibáñez, que es el entrenador arquero de la selección, pero Pedro no dejó atajar ni al Flaco Argüeso, ni al Flaco Vivaldo, ni a Pancho. Recién empezaron a alternar cuando llegaron Pontiroli y Campagnolo, que eran los jóvenes del club, pero un fenómeno Pedro, o sea, y un gran capitán y un arquero siempre serio y siempre seguro, o sea, transmitía mucha seguridad. Sabés que en Español está muy emparentado con el jugador cordobés, porque llegaron la legión de cordobeses que la rompieron, ¿no? En tu caso, Pepe Albornoz, que te secunda en Alianza Lima, está como ayudante de campo, Bevilacqua,
Ergo, Martelotto, el Tato antes, Raúl Peralta, ni hablar que estaba en ese equipo. O sea, los cordobeses en español son agua bendita, ¿no? Son jugadores que se los aprecia mucho. Y esa legión que llegó marcó una tendencia. Sí, yo creo que el Tato jugó un poquito antes que todos nosotros y lo hizo extraordinario también. Sí, un gran jugador. Y después llegamos bastante juntos. De hecho, el primer año que nos tocó llegar de Talleres venía el Bebi, Pepe, el Toti Iglesias, que había jugado el año anterior en Talleres con nosotros, y me tocó llegar a mí. Después, y vino de Racing de Córdoba, venía Dani Ergo y el Tano Barrela. El Tano Barrela, claro, por supuesto. El Tano Barrela. Y después a los 6 meses llegó Raúl. O sea, llegó Raúl a los 6 meses, así que fuimos varios. También estuvo Héctor Arzubial un ratito. Sí, señor, Arzubial. El Tano Espalina. José Luis Pochettino. Claro. Muchos jugadores. Muchos. Aparte, rindieron, en español rindieron todos. Sí. Pero te digo, o sea, independientemente de dónde éramos cada uno de nosotros, el nivel que tenían el equipo de mucho tiempo, que venían jugando juntos, a nosotros nos facilitó la llegada. Cuando uno repasa los planteles que tuvimos en esa época, extraordinarios, jugaban todos bien. Carlos, ¿seducía mucho en aquel momento llegar a Español estando un presidente que cumplía con todos los jugadores como fue Río Soane? Mira, yo puedo hablar de mi experiencia particular y yo viví 2 años y medio, porque vine a mediados del 90 hasta fines del 92, extraordinario. A nosotros en esa época nos cumplió todo. Sé que después vino una crisis en el club, pero la parte que en el momento que a mí me tocó, la verdad que puedo hablar de cosas todas muy positivas de ese tiempo del club, ¿no? De Francisco hay un montón de anécdotas, porque hablamos con varios futbolistas, ¿no? ¿Tenés alguna que te acuerdas del gallego, como le decían, de Isdicir, cuando te plegaba la plata, cuando te pagaba el premio? No, sí tengo varias, o sea, anotaba alguna, o sea, tus contratos te lo anotaba en una servilleta y más o menos estaba así, pero sobre todo había un momento donde Vilacqua llegó como un jugador que hacía muchos goles, claro, y estaba ahí con nosotros. Y hubo una época que por ahí no hacía tanto gol y no sabía cómo hacer para motivarlo para que pudiera hacer. Entonces, pucha, le prometía un montón de cosas al Bebi. Pero bueno, a nosotros nos trató muy bien, la verdad. Hablando de cordobeses, vos te iniciaste en la cantera, en la T, en Talleres. Galván era tu ídolo, tu referente, y fuiste compañero de él. ¿Es así? Sí, tuve la suerte. Vos sabés que en esas épocas los equipos jugaban mucho tiempo juntos, no había tanta comercialización de jugadores, ¿no? Entonces yo crecí viendo la mejor saga central, creo que de Córdoba, en su momento los 2 campeones del mundo, jugaba Galván y Oviedo. Los 2 fueron campeones del mundo en el Mundial 78. Y el primer año que yo me afianzo en la primera de Talleres, fui saga central con él. O sea, fui compañero de él. Es más, jugaba yo tirado a la izquierda, él a la derecha. Entonces, fue impresionante. O sea, es un maestro de verdad. O sea, en la final de Argentina-Holanda, en la de campeón del 78, si ustedes repasan o ven, el gráfico le dio 10. En la final le dio 10. O sea, la rompió. O sea, claro, para nosotros fue un referente, o sea, mucho tiempo viéndolo jugar, y después yo tengo anécdota con él impresionante. O sea, un día jugamos contra el River de Francescoli y me dijo, déjame marcarlo a mí, vos sobrame. O sea, él quería tomar al jugador y que yo hiciera la cobertura atrás. Y después también, a mí a veces en esa época de joven me gustaba mucho salir jugando, tengo mis equivocaciones, pero en un partido importante también le hice hacer alguna jugada un poco complicada a él, pero tuve el placer de poder jugar con él. Él tenía casi 40 años cuando compartió Sago Central. Qué calidad, ¿no? Sí, un crack. Carlos, ¿había mucha diferencia de jugar en clubes de provincia a clubes de capital federal? Bueno, en realidad a los clubes del interior les costó posicionarse en AFA. O sea, yo crecí viendo un Talleres que jugaba los campeonatos nacionales, porque los metropolitanos todavía no jugaron. Recién en los 80 empezó a
al fin de los 80 y pico empezó a tener la posibilidad de jugar los torneos nacionales, pero lo difícil era la logística. Oye, yo recuerdo que cuando jugaba en la primera de Talleres, venir a jugar a Buenos Aires, lo normal era salir el viernes a las 11 de la noche, viajar toda la noche en ómnibus, llegar a Buenos Aires, a los hoteles a las 8 de la mañana, esperar que desocupen las habitaciones, caminar un poquito por Florida, y entonces a las 10 de la mañana nos daban la habitación, descansamos, y a la tarde íbamos a entrenar a Palermo el sábado, y recién jugamos los domingos, y cuando terminaba el partido, de regreso para allá. Entonces, era una logística bastante complicada para esa época, en la recuperación, en lo que tocaba. Pero bueno, o sea, viví momentos muy buenos también con extraordinarios jugadores, ¿no? Hablando de hitos, bueno, la gente recuerda la participación de Español en 2 Copas Conmebol, que vendría a ser como la Copa Sudamericana. Español fue protagonista, ¿no? Perder el partido ese con Olimpia por penales, con Goico. Vos le hiciste el gol a Goico en los penaltis, pero Español estuvo en cuartos de final. Sí, sí, fue un lindo premio. Antes creo que nos tocó eliminar a Vélez. A Vélez, 2-0. Y estuvimos cerca de poder avanzar en ese día. O sea, creo que habíamos jugado mucho mejor también. Bueno, después en los penales no pudimos, pero fue también una gran participación del club. 0-0 allá en Asunción y 0-0 acá en el Bajo Flores. Sí, vos saber más. ¿Los dos fueron 0-0? Yo creo que fueron 0-0. Yo creo que Hugo fue 1-1. Uno fue 1-1, me parece, pero no recuerdo bien, me parece. Y después a los penales. A los penales. Y estaba Goico ahí justo. Sí, pero bueno. O sea, creo que el equipo jugaba bien y en esa época también Olimpia era un grande Claro. de Sudamérica. Es un grande de Sudamérica. Seguimos en Furia Española TV con el genio de Carlos Bustos, técnico de Alianza Lima. Te voy a preguntar por el presente del equipo peruano. Se han consagrado campeones en el torneo largo de Perú. Es un orgullo para vos, ¿no? Ser el míster campeón de Perú. Y bueno, más allá de la participación de la Copa Libertadores, que no es fácil, ¿no? En el territorio internacional. Sí, a mí me tocó llegar en el comienzo del 2021 en un momento complicado del club. El club había, deportivamente había bajado de categoría en el 2020, pero hubo irregularidades y a través del TAS consiguió permanecer en primera. Y con el equipo que habíamos armado para poder pelear ahí, tuvimos que afrontar primera división y el equipo en la fase 1 se posicionó bien, fue tercero del grupo, pero después en la fase 2 pudimos ganar la fase 2 y jugar contra el ganador de la fase 1, que fue Cristal, y consagrarnos campeón, que eso nos permitió entrar a Libertadores, a zona de grupo y todo, así que el 2021 fue muy bueno, y es el equipo más grande de Perú, lo sigue muchísima gente. Nuestra participación internacional ha sido complicada porque este fútbol viene creciendo, pero todavía le falta para estar en el mejor nivel de Sudamérica, y nuevamente en el torneo también estamos posicionados, ahora peleándolo, así que muy contento de estar en Alianza. Es un club que la afición es muy fanática y la verdad que Perú, yo estoy agradecido de este tiempo que estoy trabajando en Perú porque me han tratado muy bien. ¿Qué tal la liga peruana a nivel futbolístico? Bueno, va creciendo, o sea, todavía hay unas cuestiones de organización que todavía le faltan que sean un poco mejor. Pero esto que ha hecho Gareca con la selección, de poder volver a un mundial después de 36 años, tener la chance de ver si puede nuevamente clasificar en el repechaje, y el crecimiento de algunos jugadores jóvenes que han salido y que están triunfando en otros países, motiva a todos. Detrás de la selección venimos todos y bueno, yo creo que hay muchísimo talento, hay cosas de organización y de logística que tienen que seguir mejorando para funcionar mejor, pero
Pero es una liga que va creciendo, que hay entrenadores importantes, y entonces creo que todos tenemos que aportar nuestro granito para que siga en ese camino ascendente. Hablando de entrenadores, vos ya llevas unos cuantos años como míster consagrado, tuviste muy buena carrera en México, también en Perú, en San Martín, en Melgar y ahora en Alianza. Tu primer paso en Talleres de Córdoba, en tu querido Talleres. Ojalá que en algún momento te toque el Deportivo Español, ¿por qué no? Sí. Preguntarte por tus influencias, ¿no? ¿De quién aprendiste más? Si bien se dice que has tomado, o todos dicen tomaron lo mejor de cada uno, pero ¿quiénes fueron tus referentes como técnicos? Bueno, he tenido la suerte en mi carrera de jugador de tener grandes, entrenadores muy importantes, y la verdad que todos me han dejado enseñanzas. He tenido la suerte de tener a personas con mucha trayectoria. Yo creo que tengo mucha influencia de mi última etapa en México de jugador, de un entrenador que es Tomás Boy Espinosa. Desgraciadamente acaba de fallecer, pero yo fui auxiliar de él también un tiempo. Me quedaron muchas cosas de Oscar Caballero, muchísimas cosas de Oscar, o sea, creo que fue un técnico que lo disfruté muchísimo en Español. Tuve la suerte de tener a Menotti en Independiente, al Zurdo López, a Saporiti, a Eduardo Luján Manera en su momento, o sea, grandes entrenadores, a Pasarela en River, así que... distintos estilos, ¿no? De distintos estilos, pero yo me identifico mucho con ese último proceso en México y muchas cosas desde lo estratégico y de lo táctico de Oscar Caballero también. Ahora, ¿qué te dejó como marca Oscar Caballero? Bueno, sobre todo porque los equipos que él conformaba, después lo tuve también en un ratito en Huracán junto con Oscar López, porque en ese momento que a mí me tocó, Oscar López estaba en Mandillú y Oscar Caballero en Español. Y también tuvimos al Piojo Yudica, Luis Soler en Español. Sobre todo porque hacía los equipos muy ordenados, con jugadores de muy buen pie. Creo que también sabía cómo complementar en las distintas lugares de la cancha, jugadores que se llevaran bien y que se entendieran. Eso creo que es una virtud que no todos los entrenadores de repente la descubren muy fácilmente. Yo creo que él siempre priorizaba el orden del equipo, la estrategia de cómo hacerle daño a los rivales, pero sobre todo con jugadores muy desequilibrantes del medio hacia adelante. Cuando repaso formaciones que tuvimos, siempre Español jugaba con muchos jugadores que te hacían daño. No era solamente nuestro orden, sino que le exigía a esos jugadores el trabajo en equipo, pero aparte también la libertad de poder dañar a los rivales. Cuando hablamos de técnicos, te quiero preguntar por Marcelo Gallardo, de gran tarea en River. Fuiste compañero en él cuando vos jugaste en River, era un canterano, jovencito, ¿no? Contanos, ¿no? A la distancia, después de tanto tiempo, lo que hoy es como técnico consagrado en River. Fuiste compañero futbolísticamente en aquel River, y cómo lo ves, ¿no? En su papel de que muchos lo vinculan con un club de Europa, y bueno, es como el Ferguson de River hoy por hoy, después de tantos años, con un proyecto y un norte claramente identificado. Sí, claro, o sea, primero, o sea, es el entrenador más exitoso, bueno, en River y en Argentina. Creo que casi por una cuestión transitoria va a ir a Europa, creo yo, salvo que él determine ser el Ferguson de River por siempre. Pero me da mucho gusto, o sea, es un chico que siempre fue muy inteligente en el pensamiento futbolístico, ya de chico. A mí me tocó cuando él debutó y creo que tenía 17, 18 años, en una camada de un montón de buenos jugadores, donde de los más jovencitos del club, que el más adelantado era Ortega, pero que después venía Gallardo, Crespo, Almeida, Lavallén. Muchos técnicos hoy. Muchos entrenadores, y muy inteligentes, muy comprometidos, y la verdad que me da mucho gusto lo que él vive y lo que él ha hecho en el fútbol, ¿no? Carlos, hablando de técnicos, ¿crees que Gareca le cambió la mentalidad al futbolista peruano? Yo creo que le dio muchas cosas, la mentalidad, la disciplina, el orden, el creer de no solamente jugar con la técnica excepcional que tienen los jugadores peruanos, sino también con el espacio. Creo que le ha dado muchísimas cosas. Han hecho un trabajo él y su cuerpo técnico impresionante en Perú.
¿Cuál fue tu mejor rendimiento? Si bien fuiste muy parejo, ¿no? En todos los clubes has dejado una marca. En Independiente fuiste campeón 2 veces. ¿Cuál fue el mejor Bustos para vos? En México también, pero bueno, no sé, para vos, ¿no? Para mí tiene que ver un poco en la etapa que aparecí en Talleres, Sí. en lo que viví en Deportivo Español, la liguilla que jugué en San Lorenzo y mi última etapa en Morelia. Creo que de haber podido jugar un poco mejor en River hubiera sido todavía un poco más resaltada mi carrera. Y en Independiente me tocó jugar en un equipo importante y creo que viví buenos momentos, pero me quedo con, si tengo que elegir, me quedo con la época de Talleres Español, San Lorenzo y Morelia. Cuando hablaste de Independiente, a ver, vamos a repasar un poco ese historial, ¿no? Vos fuiste parte del Maracanazo, ¿no? De Independiente, que sale campeón en el Maracaná y que previamente elimina a River, si no me equivoco, con un gol tuyo de penal. Con un penal al final, ¿verdad? sí, en la definición, sí. Sí, bueno, me tocó llegar a Independiente, vivir 2 Independientes. Cuando me incorporo al club, yo no pude ingresar en la primera Supercopa que ganan porque ya había cerrado la inscripción en Conmebol. Pero tenía un plantel que fue campeón en el 94 y en el 95. En el 95 es la primera vez que un equipo, no selección, extranjero, salía campeón en el Maracaná. Siempre habían salido campeón equipos brasileños, nunca y ese Independiente fue campeón en el 95 con el Sur, con un equipo bárbaro. Y luego repitió, Independiente fue otra vez campeón, claro, creo, de Sudamericana, después con Holland, ¿no? La verdad que viví grandes momentos ahí. Carlos, ¿el fútbol te dio cosas inesperadas? Sí. Siempre me he definido, o sea, y así lo he sentido, un jugador normal. Pero un jugador normal que ha tenido la suerte de estar en lugares muy importantes y con muchísimos jugadores importantes. Y eso soy agradecido. O sea, de hecho, por primera vez fui profesional en Talleres a los 19 años y hoy, a la edad que tengo, seguir estando en el medio no es fácil. Y soy agradecido de toda la gente que he podido cruzar en mi camino y que me ha aportado y que he podido hacer relaciones y todo. Y sobre todo, disfrutarlos adentro de la cancha, ya sea entrenadores o ya sea compañeros. He tenido la fortuna de estar en muy lindos lugares y creo que uno debe agradecer todo lo que el fútbol le da, ¿no? Te quiero preguntar por tus compañeros más entrañables, ¿no? Seguramente el Pepe Albornoz está ahí porque te acompañó en todos lados, como jugador y también en esta etapa de técnicos. Sí, hemos vivido con Pepe muchísimas cosas. Él es un poco más chico que yo, sí, pero alcanzamos, cuando él debuta en Talleres, alcanzamos a jugar ese último torneo que yo jugué en Talleres un poco juntos. De hecho, no tenía muchos partidos cuando vino a Español, había jugado poquito en Talleres, pero sí, bueno, en la etapa de jugador compartimos 5 clubes. Y en la etapa de Talleres, Español, San Lorenzo, River e Independiente. Y después, desde el 2012, que yo ya conformé mi cuerpo técnico, él es uno de mis ayudantes, así que estamos juntos también ahí. Sí, tengo grandes amigos en el fútbol, ¿no? O sea, Raúl Peralta, Héctor Arzubialde, el Sapo Colioni, que justamente está acá esperándome. Somos nacidos en la misma categoría y, por supuesto, grandes amigos. Y en los grupos de chat nos saludamos todos los días con gente de Español, con los muchachos de Español, con los muchachos de Independiente, con algunos muchachos de Independiente, con algunos muchachos de Talleres, de las inferiores de Talleres, algunos que no alcanzaron a ser jugadores profesionales, pero que mantenemos una relación espectacular. Si tuvieras que definirlo al Pepe como jugador. Bueno, Pepe era un jugador primero muy hábil, muy talentoso, con una capacidad para poder jugar en diferentes lugares, pero sobre todo como un media punta en ese momento, atrás del delantero, enganche y con gol. Y cuando le tocaba hacer gol, normalmente eran goles bonitos, lindos, guapos, porque en esa posición de repente lo castigaban bastante y aguantaba, la pedía. No, un jugador
muy desequilibrante. Él tuvo una lesión importante justamente en Español, en un entrenamiento, pero después se recuperó y hizo una gran carrera. Hablamos de la cantera, ¿no? Vos te formaste en Talleres, pero sos un técnico que le da importancia a la cantera, ¿no? ¿Qué diferencia encontrás en la cantera que vos te formaste, ponele de Talleres, más allá de que fue en Talleres, aquella cantera de los años 80, a esta cantera, hoy lo ves en Perú? ¿Qué diferencias encontrás, ¿no?, en la formación del jugador con las herramientas que tiene? Quizás antes no tenía y ustedes se la tenían que buscar de otra forma, en respeto. Quiero preguntarte un poco en eso, ¿no? Generacionalmente. Bueno, generacionalmente, o sea, los tiempos han cambiado. Yo siempre me acuerdo cuando mi padre me decían, ya te va a tocar ver la vida de otra manera, diferente, ¿no? Hoy creo que hay la posibilidad en el desarrollo de los jugadores jóvenes, que los clubes están pensando qué herramientas darles para que puedan desarrollarse bien. A nosotros nos tocó, bueno, a mí me tocó crecer en un lugar donde no teníamos ni siquiera la competencia de AFA, porque la competencia de AFA, que hoy sí la tienen los clubes de Córdoba, es muy importante en el crecimiento del jugador, la competitividad. Ese sí es un déficit que todavía tiene Perú en el hecho de tener buenas inferiores en los clubes. Son pocos los clubes que tienen muy buenas inferiores, con lo cual la competencia todavía está un poco escasa y los jugadores llegan por el talento que tienen a primera división. Pero sí, en el tiempo creo yo que a uno le dedicaba, pero a lo mejor hasta lúdicamente, porque nosotros éramos chicos, tirábamos el portafolio cuando veníamos del colegio y íbamos a la esquina a jugar un rato hasta que mi viejo nos silbaba la noche y así volvíamos. Hoy en día sí, los chicos tienen los celulares, las redes, muchas distracciones, o sea, la exigencia de estudiar, a lo mejor para posicionarse en la vida otro idioma también, entonces le dedican un poquito menos de tiempo al fútbol. Aunque los que juegan muy bien y los clubes tienen expectativa también le dan muchas cosas para que puedan llegar a primera división. Carlos, sacando a Pedro Catalano, ¿qué capitán tuviste al lado que te marcó y te dejó una huella dentro de un campo de juego, dentro de un vestuario? Bueno, Pedro sin duda fue un referente, por supuesto, un gran capitán. He tenido la suerte de compartir con jugadores muy importantes, más allá de no ser capitanes, O sea, yo pude jugar también con José Daniel Valencia, que es mi ídolo futbolístico, campeón del mundo, con Galván en Talleres, con Burruchaga en Independiente, con el Tigre Gareca en Independiente. Bueno, jugadores referentes, Ramón Díaz en River, entre otros grandes jugadores, pero Pedro sin duda que fue un capitán importante en mi paso y en un momento también importante de mi carrera, que es cuando uno se está afianzando en primera división. Ya en el cierre de la entrevista con Carlitos Bustos, un grande, la verdad que hemos charlado de todo el recorrido de la trayectoria futbolística en el Deportivo Español y en el fútbol argentino, también en el fútbol internacional. Si tendrías que definir al Deportivo Español en una frase o en algo que vos quieras sentimentalmente expresar, ¿qué dirías del Deportivo Español? ¿Qué fue en tu vida? Bueno, primero la posibilidad de pertenecer en ese momento a una gran familia dentro y fuera de la cancha, o sea, la gente que nos acompañaba también. Nunca fue de muchísima gente, a veces había más gente en el restaurante, pero gente muy buena, muy sana, y entonces, o sea, el agradecimiento de haber pertenecido esos años a esa gran familia. Yo, y a veces no sé si se nota o no, pero cuando me evocan Deportivo Español es una sensación de orgullo de haber estado, de sentimientos, de felicidad que viví en esos años, y eso siempre lo voy a tener presente, siempre lo llevo, y el agradecimiento a toda la gente, o sea, ya sea la gente que era directiva, la gente que acompañaba, mis ex compañeros. La verdad que disfruté bastante de haber pasado por Deportivo Español. ¿Era lindo pisar el Estadio España? Sí, espectacular, lindo, y teníamos una fortaleza que era muy difícil para los rivales venir a jugar ahí. Sabían que les esperaba un partido duro. Por último, ¿qué extrañas de tu Carlos Paz nativo y qué extrañas de tu
paso por Deportivo Español futbolísticamente en ese día a día en el vestuario? Bueno, de Carlos Paz, de Córdoba en sí, me ha tocado pasar mucho tiempo en mi vida fuera entre Buenos Aires y lo que vivo en México cuando no trabajo, ahora en Perú. Bueno, el hecho de mucha gente amiga, que uno siempre añora, el poder estar, momentos, pero bueno, como en algún momento de la nota le dije también, el agradecimiento de todo lo que me ha dado el fútbol, ¿no? Y que me ha llevado por diferentes caminos, pero siempre, ¿no? Extrañar a la gente de una, parte de la familia, eso es importante. Español, la verdad que me tocó estar en planteles muy divertidos también, más allá de todo lo que jugaban cada uno de esos jugadores, fue un plantel que nos llevamos muy bien, que nos aceptábamos cada uno tal cual era y que era muy cómico, o sea, creo que esa parte también se manifestaba dentro de la cancha, el compromiso de dar un poquito más por el compañero, o sea, eso me quedó grabado a mí. Carlos, te queríamos agradecer de esta charla para Furia Española TV, se nota la calidad humana que tenés, la calidad en el juego impresionante, te disfrutamos en las gradas y bueno, ya con el tiempo, viste, uno valora mucho más todo, así que gracias de verdad en nombre de la gente de Español por vestir esa número 2 con tanto talento. Bueno, muchísimas gracias Marco, Gabriel, a toda la gente del Deportivo, mandarle un abrazo enorme, he sido muy feliz en mi paso por Español, añoro que el equipo nuevamente pueda posicionar en los lugares que se merece y la verdad un cariño muy especial por todos.